Feliz día, benditos y benditas de Dios. La gracia y la paz de mi Señor esté con todos ustedes. Doy gracias a Dios por este medio para entrar a todos sus hogares para llevar este evangelio de nuestra salvación. El evangelio que disipa las tinieblas y trae luz a nuestros hogares. Doy gracias al Dios Todopoderoso y Eterno. Doy gracias por su existencia, por su presencia y por su manifestación. Hablo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Doy gracias por nuestros padres ancestrales Abraham, Isaac e Israel, benditos de Dios. Doy gracias por los profetas, por mi Señor Cristo bendito en los días de su carne y por los amados apóstoles. Ellos entregaron su vida por nosotros, para que hoy nosotros pudiéramos conocer al único Dios eterno y verdadero, al único Dios todopoderoso. Doy gracias por Noé, por Job y por Daniel. La locura, la integridad y la fe que tuvieron estos tres hombres, hoy han servido. Por el amado apóstol Pablo y por Miguel. Porque ellos revelan los misterios escondidos de Dios el Padre y de Cristo, en quien está todo el tesoro del pleno conocimiento del Evangelio de nuestra salvación, el Evangelio de la gracia de Dios. Doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Doy gracias a Dios por sus hogares. Gracia y paz a tu hogar. Recibo en el amor de Dios que la mano de Dios está sobre cada uno de ustedes y el ángel del Señor acampa a su lado. Gracias por los que se están sumando y por los que están hoy entrando en este nuevo mensaje del Padre. Vas a oír cosas que de pronto no te van a agradar y entonces termina de oír absolutamente todo y después tú puedes hacer un juicio de lo que se está conversando. Habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión. Gracias por esos corazones, gracias por todo ese apoyo y ese amor que me han demostrado para que esto llegue a sus razones. ¿Ok? Nosotros tenemos que entender que si nosotros estamos siguiendo a Cristo, debemos de conocer de Él. Y en verdad, no utilizar la levadura de los fariseos y de los saduceos para enmancillar el evangelio de nuestra salvación. Son dos cosas diferentes. Y usted, querido hermano, debe de comprender que a Cristo lo mataron precisamente por no cumplir la ley de Moisés, por los preceptos de Moisés. Así como al amado apóstol Pablo, por no seguir el evangelio de la circuncisión, el precepto de la circuncisión, Pablo fue también eliminado, perseguido. ¿Por qué? Porque predicaba un evangelio diferente. Hoy yo soy imitador del amado apóstol Pablo y estoy predicando un evangelio diferente al de los fariseos y de los saduceos. No juzguen el libro por la portada. Les agradezco y les suplico y les pido que vean hasta el final para que comprendan muchas cosas y cómo pueden mejorar en la congregación la situación, no solamente lo terrenal, sino también lo espiritual. Porque se trata de que, como dice en el libro histórico de Mateo, en el capítulo 7, 21 al 23, en aquel día me dirán: Señor, Señor, he predicado en tu nombre. Señor, Señor, por ti eché demonios. Señor, Señor, por ti hice milagros. Y dice el Señor: yo le declararé, no los conozco, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no hacen la voluntad de mi Padre. Y la primera voluntad del Padre es nuestra santificación. Y la única forma de santificarnos es por medio de la justificación de Cristo Señor nuestro, que es la fe. No hay otra. La ley no justifica, la ley no perfecciona,
Si fuese así, no hubiese sido necesario ni que viniera Cristo, ni que hubiera cambio de sacerdocio. Porque al haber cambio de sacerdocio, es necesariamente también que haya cambio de ley. Por eso, un mensaje especial a la congregación. Los llamados pastores hasta el día de hoy siguen siendo imitadores de los fariseos y saduceos, cobrando diezmos y maldiciendo a la congregación por no traer los diezmos al alfolí. Malaquías 3:9, Malaquías capítulo 3, versículos 9 y 10. ¿Ve? Entonces, con esa cita, le dice a la congregación que están bajo maldición porque no llevaron los diezmos. Bueno, esto, a la verdad, no lo hacen por obedecer a la ley de Moisés, sino por la propia necesidad que tienen de solventar algunas necesidades que se les avecina al predicar y dedicar el tiempo al ministerio. Por ejemplo, un llamado pastor que está agarrando y está alquilando un local para levantar su iglesia, ¿verdad? Y empezar tiene que pagar personal, entonces utiliza los diezmos para estos gastos, para cubrir estas necesidades. En primer lugar, otros utilizan el diezmo para levantar los templos hechos por manos de mano, y Dios, en el libro histórico de Hechos por el amado apóstol Pablo, es explícito cuando Pablo dice en el libro histórico de Hechos, capítulo 17, 22 al 28, mira, oye muy bien, Dios no mora en templos creados por manos humanas. Le hace más falta ese dinero de esa construcción a el hermanito que va llegando y no tiene alimento en su casa, no tiene servicio en su casa porque no tiene cómo pagarlo, porque quedó desempleado, porque el carrito al proveedor de su casa se le dañó. Entonces se le está a ellos dando la esperanza de que Dios le va a multiplicar y le está quitando lo poquito que tiene. No, ya Dios le multiplicó, ya Dios le dio para que tuvieran sustento. Y muchos se quitan el pan de la boca para darle al hermano. Vamos a partir de la justicia. ¿Qué es entonces la justicia? ¿Qué es entonces la justicia? Porque Pablo dice, el que no provee para su casa ha apostatado de la fe. Entonces, es justo que yo le quite el pan de la boca a mis hijos y a mi esposa para llevarlo como diezmo a la iglesia. Saca tú la cuenta, porque la justicia es un límite, es una raya. Si tú eres bueno, pero llegaste hasta donde es justo y pasas, entonces pasaste de ser el límite y entonces se te complican las cosas con papá Dios, porque eso ya no es justo, no es justo. Más bien, Bertalín no tenía más, esto es para la comida y todo lo demás, pero nos vamos llenos para la iglesia, llenos. Que Dios nos provea ya. Entonces llega el hermano, llega la hermana, y mi hermano, toma, quiero darte una siembra. Bendecido, mira, bendecida, esta siembra es para ti. Entonces ya de lo que Dios le proveó, ella comparte de sus bienes con las necesidades tanto del ministro como de la congregación. Pero no por obligación, sino con libertad. Ahora bien, lo primero es la construcción del templo. El Señor dice en el libro histórico de Hechos, en el capítulo 17, en el versículo del 22 al 28, que Dios no mora en templos creados por manos humanas. Así que no quitemos para hacer un templo, vamos a buscar al lado de una playa, como lo hacía el Señor en los días de su carne, al lado del río, ¿verdad? Buscar una plaza, buscar un lugar donde se puedan ir reuniendo y ir compartiendo la palabra. Pablo lo enseña de esta forma. La iglesia está
en tu casa. Yo creo que sería lo más ideal. Agarrar la iglesia, agarrar en tu casa e invitar a un grupo de personas a tu casa y hacer un banquete para esos hermanos de los que Dios te proveó. Y seguramente los hermanos se van a sumar para compartir contigo en ese banquete. Y todos van a poner, hay unos que no trajeron nada porque no tuvieron, pero el que no trajo mucho, no trajo más. Y el que no trajo menos, no trajo poco. Entonces, con lo que ya hay, sea más que suficiente para comenzar. Recibo que cuando ya todos lo entiendan, esa mesa va a ser elegante y va a ser un banquete extraordinario, no solamente para toda la congregación que está ahí en ese momento, sino que también van a salir al sector a regalarle a los necesitados. Yo recibo esa abundancia en el amor de Dios para todos ustedes. Amén. Lo recibo. Ok, eso es lo primero. Y lo segundo es la necesidad de depender de un sueldo, ya que el dedicarle tiempo al ministerio, por ejemplo, ocuparse de la escritura, la lectura y la exhortación, es un tiempo que no puede ser dedicado con distracción. Por lo cual, el mismo apóstol Pablo dice a su ministro que el que milita en el Señor no se mezcla con los negocios del mundo. Pablo sí trabajaba haciendo carpas, pero Pablo en el tiempo que estaba de un lugar a otro, ¿cómo hacía una carpa? ¿Cómo lo hacía? Y si de ese lugar tenía que ser trasladado a otro, ¿cómo hacía otra carpa? No, los hermanos lo ayudaban. De hecho, en Filipenses, da gracias a Dios por los filipenses, porque ellos eran unos de los que más lo apoyaban en el ministerio. Y esto agrada al Señor Dios Todopoderoso, por supuesto. Y poderoso es Dios para abundar, hacer abundar y multiplicar en cada uno más abundantemente de lo que ya era. Ahora bien, esto tiene que hacerse con generosidad y no de exigencia ni del ministro, ni del apóstol, en este caso Pablo, ni de Cristo, ni mucho menos de Dios. Porque Dios ama al dador alegre, el que da con alegría, el que apoya con alegría. Ahora bien, como está escrito en 2 Timoteo capítulo 1, versículos 3 y 4. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Cristo, porque ninguno que milita en las cosas del Señor se enreda en los negocios de la vida, a fin de dar gracias a aquel que lo tomó por soldado. Yo soy soldado de Dios, soldado de Cristo. Yo, como ministro del Señor, soy un miembro de su ministerio. Y todo aquel ministro que es competente en las cosas del Señor, también de la misma manera. Y tiene que dedicarle mucho tiempo a Dios. A veces, por lo menos en mi caso, que tengo una panadería y pizzería, entonces muchas veces el problema económico que hay, que si la divisa, que si el pago por bolívares, y eso a veces ha traído conflicto entre los clientes y la forma de cobrar. Entonces, bueno, imagínate tú, ponen a uno como si uno estuviera bien sea cobrando de más o menos. No, simplemente subió el precio porque subió, en este caso, bien sea el dólar o bolívar, aumentó y hay que aumentar, pues no se puede hacer más nada. Pero entonces aquel que no le alcanza, en vez de decir no me alcanza, muchas veces dice ya están robando. Entonces, es lo que quiere decir Pablo. El que milita en las cosas del Señor no se mezcla en las cosas del mundo. Está más pendiente de las cosas
del Señor y ocupándose de eso, pues seguramente va a hacer su vida mucho más gozo y mucho más paz para él. El apóstol, aunque muy diplomáticamente defiende su posición delante de todos, poniendo como ejemplo principalmente los apóstoles, defiende su ministerio en primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, del 1 al 18. Oído bien, congregación. Esto lo escribió el amado apóstol Pablo. Hay muchos ministros que le están dedicando su vida al Señor. Hey, usted, pele el ojo, si lo está viendo en el buen orden, bueno, vamos a apoyar a ese ministro. ¿Ve? Pues si es un ministro competente, si es un ministro pendiente de la congregación, pendiente de los feligreses, un servidor de Cristo, un mayordomo, aquel que vino a servir a los demás, entonces a ese ministro hay que apoyarlo, hay que ayudarlo en todo. Ese ministro se merece que toda la congregación esté pendiente y cubriendo las necesidades de los santos. Esto es de corazón. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, del 1 al 18. Dice Pablo defendiendo su ministerio, porque ya estaban hablando mal de él, porque él recibía la siembra y la llevaba a los pies de los apóstoles. ¿Qué hacían los apóstoles con esto? Agarraban y compraban comida. ¿Ve? Agarraban, compraban comida, le daban a los necesitados. El único problema es que comían hoy, pero mañana volvían a tener hambre. Yo sugiero, en estos 15 años que yo tengo predicando este evangelio, 15 años y medio, he tratado 3 años y medio que fueron de un aprendizaje y estos 12 años que han sido de muchas revelaciones. En estos 15 años y medio, imagínate tú, yo he estado hablando este tema y nosotros no cobramos diezmo. Nosotros no cobramos diezmo. En esta congregación nos ayudamos unos con otros. ¿Por qué? Porque si tú eres el Espíritu, o si el Espíritu Santo de Dios está en ti, entonces tú conoces las necesidades de los santos. Tú te congregas y tú sabes qué necesidades tiene cada uno. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Que cuando nos congregamos, bueno, muchos hermanos llevan un regalito para fulano de tal, otro para fulano de tal. Y entonces lo que se recoge en la siembra cubre las necesidades de los santos, porque para eso es. Para eso es la siembra. Para los santos. No dice que la siembra es para el ministro, no dice que la siembra es para el ministerio, no dice que la siembra es para pagar empleados o alquiler de locales. No, ahí no dice eso. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, 1 y 2. Pablo dice que esta es la siembra para los santos. Entonces, si es para los santos, es para cubrir las necesidades de los santos. Para eso es la siembra. ¿Y cómo pasó de diezmo a ofrenda, a siembra? Bueno, porque mira la diferencia, pero tiene la misma función. Porque cuando tú lees segunda a los Corintios, capítulo 9, entonces te dan las bendiciones de ser un dador alegre. Y te dice ahí claramente el amado apóstol Pablo que cuando tú haces estas cosas, las personas agarran y empiezan a recibir de parte de Dios. ¿Por qué? Porque en tus oraciones por esa persona, ve, gracias a Dios por el hermano o por la hermana que se acercó a mí y me sembró. Entonces esos son frutos que abundan en la cuenta de esa persona que te sembró. ¿Me entiendes? Porque lo hizo de generosidad, lo hizo de corazón, no lo hizo por exigencia, ni de mí como ministro del Señor, ni de Pablo como apóstol, ni de Cristo como el Señor y Salvador, ni de Dios como el Eterno. Esperemos que vamos comprendiendo aquí.
Entonces Pablo, que llevaba esa ofrenda a los pies de los apóstoles terminaban en dándole de comer a los demás, a todos pues, y terminaban otra vez con hambre esperando la próxima semana. ¿Qué pasa ahora? Yo les sugiero a los hermanos, ministros del Señor, que nosotros ya estamos prácticamente con el favor de Dios poniéndolo en obra. Yo les sugiero que de entre los hermanos hagan sociedades, hagan empresas y que esas empresas los van a ayudar y apoyar a ustedes. Primero van a generar ingresos para ustedes mismos. Segundo, van a generar empleos que pueden ayudar a los mismos miembros de la iglesia para que trabajen con ustedes, y entonces ellos también van a generar un ingreso para llevar a su casa, y esto de seguro tendrá un final feliz porque habrá mucha prosperidad en esas casas. Entonces cambiamos de diezmo a obligarlos a pagar, a siembra, a ofrenda, que es invertir, que es más bien ser más productivo en el amor de Dios. ¿Cómo Pablo defendió su ministerio? No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Cristo, Señor nuestro. No soy vosotros mi obra en el Señor. Yo soy obra de Pablo en el Señor. Yo soy miembro del cuerpo de Cristo por Pablo. Y todos los que se congreguen conmigo de la misma manera. Porque para nosotros tenemos un solo apóstol, Pablo, el enviado por nuestro Señor y Salvador, Cristo bendito. Hermano, ¿cómo hago yo para hablar con Pablo? Cómase las 14 cartas de Pablo. Ahí le va a hablar de todo. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque no estaba escrito Apocalipsis y ya Pablo hablaba de él en Gálatas 1:7. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Sí, para mí Pablo es el apóstol. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Yo lo recibo. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber como ministro y él como apóstol del Señor? ¿No tenemos derecho de traer una hermana como mujer, como también los otros apóstoles y los otros que se llaman pastores y los otros que se llaman ministros y los otros que se llaman sacerdotes? Entonces dice, no tenemos derecho de traer, tenemos de comer y beber, no tenemos derecho de traer una hermana como mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor, como Cefas y Cefas. Ellos eran casados. Pablo se podía casar. El sacerdote tiene que ser casado, a menos que tenga el don de continencia. Si el sacerdote en verdad no necesita una compañera, una mujer, porque tiene ya controlado el deseo sexual, entonces ese sacerdote quédese sin casar. Es muchísimo mejor, claro que sí, porque va a tener mucho más tiempo para el Señor, que muchas veces tenemos que cubrir las necesidades y el tiempo de la esposa y de los hijos, los que estamos casados. ¿Ven? Pero el que está soltero le dedica todo el tiempo al Señor. Ahora bien, Pablo no lo dice porque él quisiera tener una mujer. Lo dice en ese momento. Pablo lo está diciendo porque está justificándose a sí mismo de aquellos de que lo están acusando. O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. O sea, estos apóstoles no trabajaban. Estos apóstoles no tenían tiempo para trabajar. Era mucha ya la gente que se estaba acercando a ellos. Ellos no podían atender las cosas del Señor, llevar el mensaje de la circuncisión y ponerse también a trabajar. Imagínate tú, estar martillando y estarle hablando a alguien, te vas a dar un martillazo. Entonces, Pablo está diciendo,
¿Acaso solamente yo y Bernabé no tenemos derecho de trabajar? Ellos no trabajan y nosotros no tenemos derecho de no trabajar. Entonces empieza a explicar. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? O sea, el que milita en el ejército tiene él mismo que llevar el uniforme. El que milita en el ejército tiene él mismo que llevar su vianda. Él mismo tiene que pagar sus gastos, o el gobierno de donde está militando tiene que pagarle todas estas cosas. Es de lo que está hablando Pablo. ¿Quién fue jamás soldado a su propia expensa? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. Estaba en la tierra. Él también tenía necesidades. Y por eso Pablo se está defendiendo. ¿No dice esto también la ley? La ley. Mire cómo dice. ¿No dice esto también la ley? Porque la ley dice, la ley de Moisés, oído aquí, que aquí lo explica muy bien. Estamos en primera carta a los Corintios, capítulo 9, 1 al 18, y le estoy leyendo el versículo 9. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. No pondrás bozal al buey que trilla. En la ley de Moisés, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Entonces sigue diciendo Pablo, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿será gran cosa recibir de vosotros lo terrenal? Si otros participan de este derecho, como los llamados pastores, que maldicen al pueblo para que el pueblo traiga los diezmos, participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros. Pero no hemos usado de este derecho, yo tampoco, para la gloria de Dios, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor. ¿Quién lo ordenó? El Señor. A los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Pero yo, oído aquí, amada mosca, porque aquí viene el pedacito para que usted no agarre el libro por la portada, sino que entienda algo, porque esto es de corazón. Esto no es que tengo que, mira, que te va a llevar para el infierno, uy, no. Tú tienes ministro de Dios, ministro competente. Tú tienes que quitarte eso de la mente, quitarte eso de la boca. Porque mira lo que te dice aquí el amado apóstol Pablo. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Porque prefiero morir, yo también, antes que a nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no predico el evangelio. A mí también. Y seguramente a ti, ministro competente, también. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. O sea, por las buenas o por las malas, tú vas a seguir siendo ministro, pero es mejor hacerla de buena voluntad. ¿Cuál pues es mi galardón? El mío también. Espero que así sea de ustedes
muchos ministros del Señor. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio, pues el Señor así lo dijo. Pero para no abusar de mi derecho en el evangelio, predico el evangelio gratuitamente. Por eso la gracia es gratuita y la gente agradecida apoya al ministro y al ministerio. ¿Usted está comprendiendo? Usted no necesita estar llamando a nadie maldito para que traiga los cobres a la iglesia. Por favor. Como está escrito en Filipenses capítulo 4, 10 al 20. En gran manera me gocé en el Señor, dice el amado apóstol Pablo, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. O sea, que ellos estaban activos con eso, pero resulta que hubo un momento en que no lo siguieron apoyando ni ayudando, y entonces de pronto cuando lo vieron preso, porque el problema es que muchas veces esta siembra, este apoyo, esta ayuda llega cuando uno está en necesidad, cuando el ministro está pasando una leve tribulación momentánea. Entonces resulta que Pablo está preso. Y como Pablo cayó preso, viene los filipenses, recogieron y le enviaron algo a Pablo que estaba preso. Es algo natural, de amor, agradecimiento. Entonces empezaron y apoyaron a Pablo mientras estaba preso. Entonces Pablo escribió en la carta a los filipenses su agradecimiento. Pero mira, presta mucha atención a esto, porque Pablo aquí le está diciendo esto. Mira, dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabas solícito. O sea, era más conveniente para ellos apoyar a Pablo en sus necesidades que esperar que Pablo los apoyara a ellos. Porque Pablo, de las pocas carpas que podía hacer por estar trabajándole al Señor, tenía menos para poderles aportar y ayudar a todos. Entonces, ¿qué es lo que hacía Pablo? Que lo que recogía se lo llevaba a los apóstoles y los apóstoles lo repartían en comida. Y todavía así lo empezaron a juzgar. Usted va comprendiendo. Y estoy seguro que hay muchos ministros ahorita muy buenos, y necesitan el apoyo de la comunidad. Pero hay otros que quieren obligar a la congregación, llamándolos malditos si no traen los diezmos, para que ellos puedan tener para solventar los problemas que tienen por querer construir un templo, por querer darle confort a la congregación, por querer tener para mantenerse, porque no puede dedicarle todo el tiempo a Dios y dedicarle tiempo también a su trabajo. Pablo dice: el que milita en las cosas del Señor no puede militar en las cosas del mundo, no va a tener tiempo. Lo que pasa es que Pablo era muy diplomático, muy humilde para decir las cosas. Entonces estamos en Filipenses capítulo 4, 10 al 20. Bueno, le doy gracias por esos corazones. Muchísimas gracias a todos ustedes por esos regalos también, esos regalos hermosos que también llegan, porque eso va a hacer que esto llegue a todas las naciones. Entonces, Pablo dice en Filipenses capítulo 4, 10 al 20: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícito, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. Imagínate, si Pablo era uno de los fariseos, eso andaba montado en tremendos caballos pura sangre, mientras que los soldados hasta a pies podrían andar, Pablo andaba, no hombre, se tenía más cobre que nada, y quedó sin nada por seguir con Cristo. ¿Y qué recompensa tiene ahora?
la vida eterna hasta el día de hoy. Oído, no lo digo porque tenga escasez, le explica a los filipenses. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícito, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea la situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para padecer hambre, así como para tener abundancia como para padecer necesidad. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Estaba preso, imagínate tú. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio de Dios, el de nuestra salvación, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia, oído, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solo. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Oído, no eran para las necesidades de la iglesia, eran para las necesidades de Pablo. ¿Ven la diferencia? Por ejemplo, si a mí en la congregación, y esto lo estoy dando por ejemplo a toda esta congregación y también para que usted lleve esa información a los ministros de sus congregaciones, ¿ok? Cuando a mí en la congregación me dan una siembra, yo pregunto, y ya muchos del ministerio saben, bendecido, mire, este es para la amada Madre Iglesia, o sea, este es para la congregación. Bendecido, mire, este es para usted. Entonces, ya ahí, ya yo sé que cuando la siembra es mía, yo puedo disponer de ella en mis necesidades. Y cuando la siembra es para los santos, para la amada, nosotros llamamos a la amada Madre Iglesia. Entonces, cuando es para la amada, entonces ya yo sé que ese dinero es para la amada. ¿Usted me va comprendiendo? Entonces, muchos, ¿a quién van a llamar? ¿A quién llaman los muchos? Los muchos van a llamar al ministro. Llamadas como, para que ustedes vean las necesidades de los santos. Llamadas como, bendecido, mire, estamos pasando una leve tribulación momentánea, tenemos un niño, un adulto mayor enfermo. Necesitamos cubrirle para los medicamentos. Bendecido, porque recuerden que vamos de gloria en gloria. Cuando ya esta congregación esté perfecta, aquí no se va a enfermar nadie, para la gloria de Dios. Y aquí no va a haber más pobres. Los que vayan llegando, que no vengan de esta misma congregación. Y esto es para que nosotros los apoyemos y los ayudemos en todo. Porque esta congregación, si ustedes analizan todos los estudios, va a terminar siendo perfecta. Perfecta en Cristo, porque el Cristo es nuestro pastor. Y el Señor Dios, el Eterno, es quien nos cubre con su manto, con su mano. El manto es de Cristo. Amén. Entonces, bendecido, mira, no tenemos, bendecido, no lo pude llamar porque ando con el teléfono sin saldo. Le metemos saldo a ese teléfono. Imagínense ustedes que me falte para el internet. ¿Cómo hago yo estas conferencias? No, entonces todos activos ahí. Porque no es que la persona que no tiene dé, sino que aquel que tiene y da poco, bueno, no dio mucho, pero tampoco dio menos. Y así va apoyándose unos con otros. Y nos apoyamos y nos ayudamos a toda la congregación. Eso es lo que tú tienes que hacer en esa congregación. Pero no llamar a la gente maldita por no llevar los diezmos. Usted me va comprendiendo. Ojalá y recibo en el amor de Dios que Dios abre el sentido del entendimiento para que nosotros podamos comprender todo esto. Y estoy seguro y convencido que esto le agrada mucho más a Dios porque es su voluntad. Dice Pablo, el apóstol de gracia en Filipenses, en el capítulo 4, en el versículo 16. Pues aún a Tesalónica, me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco frutos que abunden
en vuestra cuenta. Recuerden que los frutos que abundan en vuestra cuenta son los frutos de labios. Y esos frutos de labios que cada vez que Pablo decía, amado Dios, todopoderoso y eterno, te suplico, te ruego que abran las puertas y ventanas de los cielos para la iglesia que está en Filipenses. Entonces todo eso que hacía Pablo se iban sumando. Eso eran frutos de labios a Dios. Y en el momento perfecto que Dios, que ellos pudieron haber tenido una necesidad, Dios les enviaba un ángel a socorrerles sus necesidades, como lo envió a ellos como ángeles a Pablo para socorrer sus necesidades. Por eso Pablo le dice, no es que busco dádiva, o sea, sobornarlo. Como si no traen los diezmos, ustedes son unos malditos y se van todos para el infierno, porque maldito soy con maldición, según Malaquías 3:9. No, estás mal, estás hablando mal, no puedes hacer eso. No es que busque dádiva, sino que busco frutos que abunden en vuestra cuenta. Mientras ellos ayudaban más a Pablo, Pablo oraba más por ellos, o daba más gracias a Dios por ellos. Pero todo lo he recibido y tengo en abundancia. Estoy lleno. Estaba lleno, estaba conforme con aquello que le habían dado. Entonces, habiendo recibido de Epafrodito, un nombre ahora eterno, lo que enviaste es olor fragante, sacrificio, acepto, agradable a Dios. ¿Por qué era un sacrificio? Bueno, porque habían unos que tenían poco, y si tenían poco, bueno, aunque sea este, pero como eran varios, la iglesia de Filipenses, entonces resulta que entre todos recogieron algo y le llevaron al ministro, el apóstol Pablo, que estaba preso, y lo apoyaron y lo ayudaron. Y eso para Pablo fue algo que lo marcó tanto, que le agradó tanto, que quiso plasmarlo en esta carta que es perpetua. Esta carta, mientras exista la tierra, esta carta se va a leer en todas las naciones. Entonces aquí Pablo les da su bendición. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gracia, en gloria, en Cristo bendito, Señor nuestro. Al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mira qué tremendo como el amado apóstol Pablo agradece. Así nosotros, los ministros del Señor, tenemos que agradecer a Dios por el apoyo, no solamente que le dan al ministerio, sino también el apoyo que le dan a nuestros ministros. Aquí yo he recibido para esos ministros del Señor y ellos han estado muy contentos con esa siembra que han recibido y les ha caído como anillo al dedo. Yo recuerdo que una vez a los ministros les cayó en tiempo de iniciar clase y unos se compraron bolsos para el colegio, otros se compraron cuadernos, otros, imagínate tú, o sea, que ellos mismos se los compren con su propio dinero. Se sintieron orgullosos ellos mismos de eso. Pero la amada Madre Iglesia, esposa de mi Señor, les apoyó para que ellos lo pudieran hacer y se sintieran honrados y honrar a sus padres. Nosotros tenemos que cumplir lo que está escrito en la gracia del Señor. Es necesario cumplir lo que está en la gracia del Señor. ¿O no dice en Romanos capítulo 1, versículo del 1 al 5, Pablo, siervo de Cristo, llamado a ser apóstol para el evangelio de Dios? Que los mismos profetas habían anunciado antes de los tiempos, pero ahora se ha manifestado. Y dice el amado apóstol Pablo, por quien recibimos la gracia y el apostolado. ¿Por quién? Por Cristo, para la obediencia a la fe en todas las naciones. La congregación tiene que obedecer a la fe. Y la fe esta es buena. Esta fe es magnífica. Como está escrito en Gálatas capítulo 6, 6 al 10. El que es enseñado en la palabra, o sea, la congregación, pila, amado ministro competente, ministro, y vas a ver, te voy a traer un estudio
muy extraordinario a los pastores para que, al igual que yo ya lo hice, nos quitemos el título de pastor. Nos quitemos el título de pastor para que se cumpla lo que está escrito en 1 Corintios 10:16. Porque el único que está pastoreando y el que debe pastorear la congregación donde tú eres líder es Cristo, Señor nuestro. Y para que Cristo sea el pastor de esa congregación, la congregación tiene que entender que eres el pastor. Entonces, cuando ellos desobedecen la palabra del Señor, cuando ellos desobedecen la palabra del Señor, no están desobedeciendo al ministro, no están desobedeciendo a aquel que se llama pastor, están desobedeciendo a Dios. Porque esta palabra no es mía, sino del que me envió. Entonces, ¿quién es el que te está pastoreando ahorita? ¿Yo o la palabra de Dios? Pues la palabra de Dios. Por eso, muy importante que preste mucha atención. Porque Dios usa a sus ministros competentes para llevar el evangelio de nuestra salvación a todos los hogares. Por lo cual clamamos, Abba Padre. En Gálatas, capítulo 6, 6 al 10. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Toda cosa buena, respeto. Toda cosa buena, apoyo. Toda cosa buena, ayuda. La palabra ayuda a muchos no les gusta, prefieren el apoyo. No, pero muchos te ayudan. Porque cuando uno se cae, como dice el proverbio, mejor dos que uno y tres que dos. Cuando uno se cae, es bueno que alguien le dé la mano para levantarlo. Y eso es lo que hizo Cristo por todos nosotros. Siempre nos está dando la mano. Donde quieras que esté, Él está. Y eso es otra cosa muy importante para los pastores, para los que se llaman pastores, ministros de Dios. Mira, cuando uno de la Grey tiene una leve tribulación momentánea y tú no puedes solucionar ese problema, ahí está Cristo para solucionar ese problema. Por eso aquí, tu pastor es Cristo, a quien tienes que ponerle toda la fe y toda la confianza es en Cristo. Porque está escrito, maldito el hombre que confía en otro hombre. Por eso yo no les pido a ustedes que confíen en mí. Confíen en la palabra de Dios. Y si yo me deslizo, si yo hago, apártese. Porque dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Entonces, si eso me lo está diciendo Pablo a mí, para que yo, o por mi boca, el Señor se lo diga a ustedes, como yo no lo voy a cumplir y voy a esperar que ustedes lo cumplan. No, Señor. Aquí esto es para todos. El Señor nos está mandando a todos a apartarnos de iniquidad. Por eso, como está escrito en 1 Corintios, en el capítulo 3, versículo 10. Yo puse el fundamento y otro, nos dice, otros edifica encima. Pero ustedes miren cómo sobreedifica. Porque no se puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo y resucitado. Ok, entonces dice el amado apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, versículos 6 al 10. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también recogerá. Por eso a mí aquí también me toca sembrar, también me toca apoyar, también me toca ayudar. No es que no, la ley del embudo, todo para acá y aquí no se ayuda a nadie. No puede ser. Eso es inaudito. Creen que no, que Dios no los está viendo, pero Dios los tiene así, ¿ves? Pero medillito, porque si no, no hubiera dicho lo que escribió Mateo en el libro histórico de Mateo, en el capítulo 3, versículo 10. En el libro histórico de Mateo, en el capítulo 7, versículo 21 al 23. Así hayan predicado en mi nombre, así
hayan hecho demonios, sacado demonios, así hayan hecho milagros, yo les diré, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Muy importante. Entonces dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también va a recoger. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. ¿Qué es segar? Recoger. A su tiempo recogeremos, si no desmayamos. ¿Ve? No os canséis de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, pero mayormente a la familia de la fe. Oído aquí, amada, porque esto aquí es muy importante entender. A veces llegamos y lo que podemos sembrarle a un miembro de la iglesia, entonces se lo dimos al que está lamentablemente consumiendo estupefacientes o cualquier tipo de enfermedad que tenga. Este tipo de enfermedades hay que tratarlas, pero no se tratan dándole a la persona más bien que consuma más. Lo perjudicamos más bien, lo estamos perdiendo. Entonces, eso que le estamos más bien dando a aquel que creemos que nos la estamos comiendo y que estamos haciendo bien, es mejor dárselo a los miembros de la amada, que así digan, no, pero si este miembro de la amada también hasta el día de hoy sigue consumiendo, pero está ya ahí, y estoy completamente seguro que mientras esté oyendo la palabra de Dios va a llegar un momento que va a haber un cambio, una transformación por la palabra de Dios, porque Dios es el que nos hace, el que nos está haciendo una nueva criatura. Entonces, tiene más oportunidad de regenerarse que aquel que no va a la congregación. Entonces, a esto hay que apoyarlo. Ya por lo menos están buscando ayuda. Eso es un paso gigantesco. Entonces, primeramente a la familia de la fe. Y recordemos lo que está escrito en primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, está firme y constante creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Muy importante, no se me duerman, como que se me están durmiendo. Ay, papito, te me estáis durmiendo, amada. Eso es que esto está muy bueno, porque nos da como una paz, como una tranquilidad, como con un deseo así de... Entonces, eso es bueno también. Hebreos capítulo 13, versículos 16 y 17. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros ministros y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes tienen que dar cuentas a Dios, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Mira, muy importante la labor del ministro. Cristo vino y entregó su cuerpo por la descendencia de Abraham, o sea, por la carne. ¿Ok? Dios envió al Espíritu a nuestros corazones que hoy clama por la esperanza, Abba Padre. Entonces, muy importante que tú entiendas, es necesario llegar a comprender, ¿verdad?, que un ministro competente está 24 horas del día orando por ti. Aunque tú no veas al ministro, que el ministro esté
No, porque tienes tú que pararte a las 3 de la mañana ahora. No. Eso también es un tema que vamos a hablar a los pastores para que se quiten los títulos de pastores y el tema de la oración. Porque orar no es una posición, sino una condición. Una condición. Tú puedes estar acostado, sentado, parado, arrodillado, pero tú estás constantemente y tú estás orando. Porque el espíritu tiene una conexión directa con Dios. Como mientras que haya Wi-Fi, esto está activo. Esa conexión aquí falla, pero con Dios no falla nunca. ¿Me entiendes? Entonces el ministro competente está activo ahí. Ay, Dios mío, el hermano fulano de tal, padre fulana de tal. Muchos suspiros, con gemidos indecibles, orando, pidiendo y suplicando a Dios por cada uno de ustedes. Un ministro competente conoce a su grey, conoce a todos los feligreses. Mira, son amigos en la iglesia. Todos se hablan, todos se pasan teléfono. Es como, a ver, ¿cómo lo puedo comparar? Como el día de las madres o el día del padre en tu casa. ¿Me entiendes? Que están todos ahí reunidos y todos se tienen el teléfono de todos y todos se conocen. Eso tiene que hacerlo un ministro competente. No es dar una misa, cada quien para su casa, perdonen, sus pecados son perdonados, chao pues, hasta la próxima semana. No. Un ministro competente está activo y está orando 24 horas del día con gemidos indecibles, pidiendo a Dios por cada miembro de la iglesia. Hermanos, mira, y los que tienen 5,000, 10,000, Cristo tenía 3,000, en otra oportunidad 5,000, que le dio peces y hubo a uno que no le dio pez. Estaba orando por todo. Él no oró por uno solo, ni por él mismo, ni por alguno. Pidió a Dios y le dio 3,000 peces, 5,000 panes y dale para todos. Todos comieron. Así de la misma manera cuando el ministro ora a Dios. Porque les voy a decir algo. Un ministro competente se esfuerza para que esa línea delgada que está entre Dios y él no se rompa. Esa relación de amistad, ese ministro competente tiene que cuidarla mucho. Claro, porque tú tienes la confianza de alguien y tienes años con esa confianza. En un momentico se rompe esa confianza y ya no vuelven a creer en ti. Entonces, en el asunto con Dios es que después tienes que esforzarte mucho cuando se rompe esa confianza. Un ministro competente hace eso. ¿Por quién? Por ustedes, por la Grey, porque él sabe la labor que está haciendo en el Señor. Es un sirviente, es un siervo, es un mayordomo de Cristo. Entonces, vamos a quitarnos esos humos de la cabeza. No, nosotros somos los príncipes y ustedes no. De hecho, se habla de Miguel, que es el gran príncipe. ¿Por qué? Porque resulta que es el mayor de sus hermanos. Por eso el mayor sirve al menor. Entonces imagínate tú, al menor. Entonces, si el mayor sirve al menor, por eso es grande. El gran príncipe, pero con humildad, con mucho amor, para más bien a servicio, a favor de los que son herederos de la salvación. Deja de estar ya exigiéndole a la Grey mira, 1 Corintios 15:33. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes tienen que dar cuenta a Dios. Yo tengo que darle cuenta a Dios por ustedes, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no sería provechoso para la congregación. Ahora sí, bendecido, gracias y paz. Mira, muy importante el estar aquí hoy nuevamente con todos ustedes. Los amo mucho en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito. Recibo en el amor de Dios que Dios está en cada uno de sus hogares, visitándolos por aquí, por esta ventana.
La gracia y la paz de mi Señor nos mantenga siempre unidos. Lo pido de corazón, pues soy tu hermano querido. Los amo mucho en el amor de Dios y en la paz de nuestro Señor y Salvador, Cristo bendito. A ver, ¿cuántos hermanos? Cuéntenme, a ver, que yo, si no me ha pasado hoy el cuaderno. ¿Cuántos son los que están activos? ¿Quién está activo nuevo? Quería enviar ese mensaje de una forma así, tratar de explicar lo más posible, porque hay muchos pastores que están haciendo esto hasta el día de hoy, el asunto del diezmo, y no comprenden el regalo de Cristo. El regalo de Cristo es mucho mejor que aquel regalo que traía Moisés. Por eso aún Moisés habló de él. ¿Qué les parece? Dedicarle tiempo a Dios, agradecerle siquiera que la vida te la dio para que en ella anduviera. Muy importante dedicarle tiempo a Dios. Mañana, si Dios me lo permite, 7:30, casi para las 8, ya voy a estar aquí conectado con ustedes. Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes y recibo esos regalos que me han dado, esos corazones. Recibo que esto va a llegar a muchas naciones. 13:40. Boxito, Marjorie, Teresa, Coro, Gaby, y Caro, y Yaya, y Elizabeth, y toda esa amada madre. A mí me gusta nombrarlos. ¿Y sabe por qué? Porque hay una misión. Hay una misión, lo que estén inscritos en el libro de la vida. Entonces, si la misión mía es inscribirlos a ustedes en el libro de la vida, bueno, ahí ahora en mi oración yo los agarro y los coloco a todos. Carmen, Eli, benditos y benditas de Dios. Recibo en el amor de Dios que la mano de Dios está sobre cada uno de ustedes y el ángel del Señor acampa a su lado. Recibo que el Espíritu Santo de Dios que está con todos ustedes con una llama flamante que alumbra todas las naciones. Gaby, y Fran, y Yaya, y la maracuchita. Bueno, yo le pongo ahí, les pueden escribir el nombre ahí para que, con el favor de Dios, la gracia y la paz de mi Señor nos mantenga siempre unidos. Lo pido de corazón, pues soy su hermano querido. Mañana vamos a estar hablando de conforme a lo que está escrito. No te lo pierdas, que va a ser de mucho beneficio para tu hogar. La gracia de Dios está con todos ustedes. El Evangelio de Dios es tremenda medicina que cuando se da la hora llega la cura divina. No una cura pasajera como da la religión. Esta cura es verdadera, te llena de bendición. Que aunque tengamos conflictos, problemas en nuestra vida, nuestro Señor Cristo bendito siempre nos da la salida. Nos pasa como a Jonás. Ya muchos saben la historia, que nunca dio un paso atrás, sino que obtuvo victoria. Lo dice José, Miguel y un amigo muy especial mío. La gracia y la paz nos mantenga siempre unidos. Ángeles con todos ustedes. Los espero mañana en el favor del Dios Todopoderoso y Eterno.